Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos con la sesión número 4. Voy a compartir. Como les decía la semana pasada, hoy vamos a trabajar una serie de preguntas. Preguntas poderosas o preguntando poderosamente. Van a ser cantidad de preguntas. Saben que se las voy a mandar también por correo para que las tengan y las vayan anotando. Permítanme un momento. Acabo de mandar el documento de donde están todas las preguntas. Yo tengo mucho más preguntas, pero creo que es importante que por lo menos tengan estas preguntas. Entonces, vamos a ir viendo lo siguiente. ¿Se recuerdan? Preguntar poderosamente es preguntar hacia el futuro y preguntar a la acción. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando una persona se siente acusada, ideas que tienen con respecto a causas, la influencia de alguna situación, factores que van a contribuir en lo que hace que las cosas sucedan. Entonces yo le podría empezar preguntando a la persona, ¿qué te hace sentir de esa forma? ¿O qué te hace pensar de esa forma? Es una forma de entablar comunicación. Otra pregunta, ¿necesariamente esto que estás viviendo tiene que hacerte pensar o te tiene que hacer sentir de esta forma? ¿Quién te lo enseñó o quién te lo dijo? ¿Cuál es la regla que hace que esto sea así para ti? ¿Funciona siempre de esa forma? Entonces, miren, aquí les estoy dando 5 preguntas cuando una persona se acusa y dice, es que a mí me tenía que haber pasado eso porque tal y tal cosa. Entonces, ¿qué te hace sentir de esa forma? ¿Viste lo que me acabas de decir? ¿Qué te hace pensar? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién lo dice? ¿Con quién lo aprendiste? Es una forma de manejar acusaciones. Veamos otro tipo. La apreciación o el valor que la persona le da a las cosas. Por ejemplo, ¿qué aprecias acerca de esto? ¿O qué valoras acerca de esto? ¿Qué valoras en ti o qué aprecias de ti en esta experiencia? ¿Qué podrías apreciar o valorar de esta emoción o de esta experiencia? Si tuvieras todos los recursos, al tener esta experiencia, ¿qué valor tendría para ti? ¿Qué tanto valor o qué tanta apreciación te gustaría tener con respecto a esto que está pasando o que está sucediendo? Entonces, si se dan cuenta, son preguntas para que la persona piense
reaccione y conteste. Otro tipo de preguntas. Creencias. Las creencias que tiene una persona. Cuando se afirma, se valora o se confirma algo. ¿Qué crees con respecto a esto? ¿Qué tanto valoras esta creencia? ¿Qué creencias tienes con respecto a esto que estás creyendo? ¿De qué manera confirmas lo que crees? ¿Qué tan fuerte es esta confirmación? ¿Qué otras confirmaciones o convicciones tienen relación a esta situación? Entonces, hagamos un ejemplo. Pensemos que viene la persona y me dice, por mi culpa se murió mi abuelita. A ver, ¿qué te hace pensar de esta forma? ¿O cómo te sientes al echarte la culpa? ¿Quién dice que fue tu culpa? ¿Siempre tienes la culpa? Entonces ahí estoy atacando la acusación de la persona. Apreciación. A ver, ¿qué valoras eso que estás diciendo que por tu culpa se murió tu abuelita? ¿Qué valoración le das a esa experiencia? Si hubieras tenido los recursos en ese entonces, ¿qué valor tendría para ti en ese momento? Entonces aquí estamos dándole valorización a lo que la persona está diciendo. Creencias. ¿Por qué? Bueno, el por qué se recuerdan que no hay que preguntarlo porque siempre me da una excusa. ¿Qué crees con respecto a esto? Esa, ¿qué creencia tienes con respecto a esa creencia? ¿De dónde consideras que tú tienes la culpa de la muerte de tu abuelita? Entonces, si se dan cuenta, estamos dando preguntas para que reaccionen, para que piensen. No sé si alguien tiene una pregunta por el momento. ¿No? Sí, con el tema de la culpa, porque la persona puede decir, sí, es que, o sea, puede elaborar en por qué cree que la persona se murió por culpa de ella, pero cómo trabajamos para que esta persona vea que no Vamos a era ver vamos a ver así. más preguntas de culpa, pero por ejemplo, vienes y tú me dices, es que por mi culpa se murió mi abuelita. ¿Quién te dice eso, Rosy? O aquí podemos Acusó preguntar, podemos usar el por qué. ¿Por qué crees eso? porque cuando yo llegué, todos me dijeron que si hubiera llegado yo antes y la hubiera llevado al hospital, estuviera viva. Me cuentas, Rosy, que cuando tú llegaste, o sea que ya había gente ahí. ¿Y qué pasó con esa gente? Que no ¿Qué tenían crees tú? carro, ¿Perdón? no tenían carro para llevarla. ¿Y qué otra cosa se te ocurre que pudieran haber hecho tus familiares si no tenían carro? Mm. No sé, es que como pues sí, la responsable de ella soy yo, entonces por eso es que yo me siento mal. Pero tú eras la responsable, pero había más gente ahí. ¿Y qué hubiera pasado si tú estuvieras hospitalizada? ¿Quién hubiera tomado la decisión? Mi tía quizá. Ujú. Tu tía quizás. ¿Y tu tía estaba ahí? Sí, Ya. Tu abuelita, tú eres nieta y tu tía era hija. ¿Crees tú que tú tenías más responsabilidad que que la hija? no, lo que pasa es que yo la quería muchísimo. Ah, tú la querías muchísimo. ¿Y el quererla mucho qué significa en cuanto a tus creencias? ¿El querer mucho es el responsable de algo? Pues yo yo pienso que soy el tipo de persona que me gusta demostrar con acciones mi responsabilidad cuando amo a alguien, ¿verdad? Entonces siento que le fallé a mi abuelita. Y quedar bien con alguien es hacer cosas. Cuando lo necesitan, sí. Ajá. ¿Y los demás?
pues allá ellos si con su conciencia si hacen o no hacen, ¿verdad? Y tú te estás echando la culpa de una culpa que la pudieron haber tenido otros también. Pues sí, la verdad. ¿Viste? Vamos manejando. Pero vamos a seguir viendo más preguntas. Ujú. Sigamos, pues. Por ejemplo, cultura. Aquí podríamos manejar parte de la cultura, esto que tú estás hablando, Rosy. Ideas que tenemos en relación con nuestra identidad cultural, nuestra definición de realidad, nuestras ideas culturales. ¿Es parte de tu herencia cultural que tú te encargaras de tu abuelita? Nada de eso. ¿Ah? Bueno, Porque la aquí me realidad vienen, no, no a lo que tiene nada voy es a que esto, por ejemplo, a veces vienen, Rosy, como no tiene nada que hacer, que ella se encargue la abuelita. Rosy, como no está casada, que se encargue la abuelita. Eh, Siempre buscan o al que más tiempo tiene, o al más débil, o a cualquiera que la familia puede someter. Y esa es parte de la herencia cultural. ¿Qué rol jugamos nosotros con nuestra familia? ¿En qué contexto cultural aprendiste esto? ¿Qué piensas con respecto a estos valores y creencias culturales? ¿Qué tan buen servicio te da a ti estas ideas que tienes? Si tú quisieras transmitir un nuevo legado cultural, ¿cuál sería? Voy a poner un ejemplo. Aquí en Guatemala, las mujeres indígenas tienen que usar pelo largo, tienen que usar su traje regional, pero cuando se vienen a la capital, lo primero que hacen es cortarse el pelo, quitarse el traje, a veces se acolochan el pelo, se pintan el pelo, pero mientras están con el pelo colocho, pintado o algo, no pueden regresar a su pueblo, porque la herencia cultural no se los permite. Entonces, ¿te gustaría mantener esa herencia cultural? ¿Cómo cambiarías tu herencia cultural? Eh, Me recuerdo, en los pueblos aquí en Guatemala se acostumbra que los deudos se ponen a cocinar. Yo me recuerdo cuando murió mi abuelito. Mi abuelito quería quedar enterrado en Tacisco, porque él era de allá. Tacisco está a 108 kilómetros de aquí de Guatemala. Está más cerca de El Salvador que Guatemala, creo yo, de Tacisco. Ujú. Bueno, lo estábamos velando. Se enterraba en la tarde y a las 7 de la mañana, mi mamá y todas mis tías en camino para Tacisco adelante del cadáver. El cadáver salió como a las 10, 11 de la mañana de acá. Entonces, yo me fui con mi mamá y íbamos un montón de primos al mercado a comprar carne, pollos y a cocinar. Y le digo, ¿y por qué? Y le digo a mi mamá, ¿y por qué haces? Es la costumbre. Años después vengo yo y digo, ¿en qué momento se permitieron vivir la muerte del papá? Si se dedicaron a cocinar. Ahora, ¿esa herencia cultural ayuda o daña? Por ponerles un ejemplo. Entonces, a veces es importante preguntar. También pasa, por ejemplo, dependiendo de quién muera o también dependiendo de quién se case, en las culturas indígenas así va a ser la comida que den. Si es el hijo o la hija mayor, si pertenecen a una cofradía o no, etcétera. O la ropa. Las mujeres ahora ya no guardan tanto luto de ropa negra, ¿verdad? Pero antes pasaban hasta 2 años, 5 años vestidas de ropa negra. Eso es parte de la herencia cultural. Se recuerdan los judíos, se rasgaban la ropa y se echaban arena, tierra. Les gustaría tener esa herencia cultural, pero a veces tenemos esas herencias.
Como se murió la abuelita, perdón que entierra a la pobre abuelita cada rato, que es el ejemplo que yo siempre pongo. 40 días sin escuchar música en la casa. ¿Será que el escuchar o no escuchar música será bueno o malo? Por preguntar. Cuéntame, Diego. Hoy sí te apuntaste, qué bueno. Ah, sí. No, lo que quería comentar es en eso referente a la cultura. Aquí en Costa Rica hay un refrán, o mi abuela más que todo utiliza un refrán que dice el vivo al hoyo, no, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, el Sí, bollo de pan. sí, Entonces me causa mucha gracia porque uno que va, cuando le invitan a funerales, es muy común eso, que la familia que está en duelo es la que tiene que servir, la que tiene que servir a los demás y ese montón de comida, tras que tiene que gastar en dinero en el ataúd, tiene que servirle a todas las personas que llegan ahí y hay algunos que solamente llegan a comer. Entonces, esa herencia cultural es algo que yo nunca he estado muy a favor porque no hay un proceso, como dice usted, que la persona tenga su espacio o, por ejemplo, hay unas personas que a mí, yo siempre he dicho que si yo me muero, a mí que nunca me abran el ataúd. Que eso, que hacen una fila inmensa para ver a la persona muerta. Y si ya no lo han visto en persona, ¿por qué tienen que hacer una fila? Ay, que tienen que tocarlo. Que van a tocar un cuerpo que está frío, que está en un proceso, hay veces que está en descomposición y sueltan esos olores para las personas que estamos ahí y hay cosas que sinceramente no nos pensamos en modificar, en cambiar, y a pesar de que seguimos evolucionando en ciertas áreas tecnológicas, pero a nivel de cultura es bastante arraigado esas creencias. cierto. Yo no sé si has tenido la oportunidad, yo ya la tuve, de estar en un entierro velorio de Grupo Garífuna. Yo sé que ustedes tienen menos gente garífuna, pero digamos por el área de Limón. Yo Ajá. aquí en Guatemala estoy en un área garífuna en un velorio. Eh, Es una fiesta. ajá, sí, Todo el mundo está somatando juegan dominó y botes y todo. todo porque es la música punta, es un ritual. Y me ha Ujú, tocado también estar en algún funeral masón, completamente diferente la herencia. Entonces, hay gente que por vivir su herencia sufren. Entonces, ¿qué quieres hacer? ujú. A veces es importante el legado. Yo cuando he estado con personas que, digamos, mi mamá, antes de que se pusiera enferma, mire el día que se muera, ¿qué ropa quiere llevar? Porque mis tías, todas eran de que hay que enterrarlos con una, hoy se me fue el nombre. Uy, no me recuerdo cómo. Es una cosa como que si fuera un camisón amarrado de abajo, porque así era como enterraban antes. A mí no me gustaría ir encamisonado, a mí me gustaría que me vistan bonito, aunque no abran la caja, como dice Diego, pero parte del legado. O a Ujú. ver, pensemos, un divorcio. ¿Cuál es la herencia cultural de un divorcio? Muchas mujeres no se quieren divorciar porque piensan que las van a ver como mujeres fáciles. Y a mí en algún momento me ha dicho una mujer eso, ¿verdad? Es que no me quiero divorciar porque me voy a ver mujer fácil. Entonces la pregunta, me voy a la acusación. ¿Qué te hace sentir el verte como una mujer fácil? ¿Quién dice que eres una mujer fácil? Y entonces al ir haciendo esas preguntas, yo puedo ir rompiéndoles ese caparazón para minimizar su sufrimiento. ¿Sí estamos? Sí. Sigamos con más preguntas. Pues ahora vemos. Decisiones. ¿Qué decisiones regulan u organizan esta actividad? ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo en términos de decisión y elección?
Cuando murió mi papá era de Oriente, Zacapa. Y toda la familia de mi papá había decidido que se iba para Zacapa. Pues no nos habían preguntado lo más importante, que era la esposa, mi mamá, y a nosotros los hijos. Y que Zacapa y que Zacapa. Entonces les digo, miren ustedes, aquí en Guatemala voy a ir al entierro, tal vez a los 9 días y unas 2, 3 veces. A Zacapa no voy a ir. Me eché enemigos a la mitad de la familia. Y mi mamá dijo también, si se lo quieren llevar a Zacapa, paguen ustedes, porque se paga el kilometraje. Yo no voy a gastar dinero en llevármelo a Zacapa, se queda aquí en Guatemala. A veces tenemos que enfrentar esas situaciones. Pensemos, me ofrecen irme a estudiar a Australia. Está bonito, está feo, saco todos los pros y todos los contras. Puede ser que sea el paraíso, pero ¿y si no me quiero ir? Si estoy más arraigado acá porque aquí están mis amigos. Entonces, lleguen los demás para que yo decida. Entonces la pregunta, ¿qué te gustaría hacer? Estoy atendiendo a una persona que se está muriendo. ¿Qué te gustaría hacer? Ah, yo me quiero morir. Bueno, estás en ese proceso, pero mientras te mueres, ¿qué quieres hacer? Una vez una persona me dice, quisiera tomar un veneno, ayúdeme. Entonces le digo, mira, pues esa persona no se levantaba de la cama. Entonces le digo, te puedo traer el veneno, pero te lo dejo en el segundo nivel y tú subes a traerlo. Pero ni siquiera eso lo motivó a levantarse de la cama. Por supuesto que no le iba a llevar el veneno, pues, pero les digo, en algún momento hay que provocar el que la gente tome decisiones. ¿Qué te gustaría y qué no te gustaría hacer? A veces en procesos de divorcio. ¿Qué te gustaría hacer? Pues rogarle a la persona que no me deje. ¿Y eso a qué te lleva? Son preguntas fuertes, ¿verdad? Por eso se llaman preguntas poderosas. Sigamos viendo. Para ver si la persona entiende, conoce las ideas que tiene y que son el soporte para su mundo. ¿Qué entiendes de esto? ¿Qué conocimiento estás utilizando que te lleva a entenderlo de esta manera? ¿Qué sabes de esto? ¿Cómo sabes de esto? ¿Qué clase de conocimiento es este? Pues a ver si tengo aquí la palabra. Hoy estaba atendiendo a una persona y me dice, mire, estoy preocupada. Me llamó por teléfono. Quiero que me atienda. Así con mucho gusto. ¿En qué la puedo ayudar? Fíjese que tengo, aquí está la palabra, vejiga neurogénica. Yo dije, cáspita, ¿qué será eso? Por eso apunté la palabra. Entonces, inmediatamente me metí a Google porque nunca lo había leído. Bueno, la vejiga neurogénica es una disfunción. Se refiere a problemas de vejiga debido a una enfermedad. Dice, bueno, los síntomas de la vejiga neurogénica, los músculos y los nervios del sistema urinario trabajan juntos para contener la orina en la vejiga y vaciarla en el momento apropiado. ¿Qué pasa con la vejiga neurogénica? No bota toda la orina y tienen como una especie de reflujo urinario donde la orina se les regresa al riñón y eso puede provocar un absceso. Y vino el doctor y le digo, mire, y el absceso me provocó que me explotó el riñón. Así le dijo el médico. Y eso provoca infecciones. Entonces yo vengo y le pregunto, mira, ¿qué entiendes porque se le explotó el riñón? Explotar sería que se le rompió, pero explotó el riñón quiere decir que le provocó un absceso.
Pero muchas veces entender, preguntar, ¿qué entiendes de esto? ¿Cómo sabes de esto? ¿Dónde lo aprendiste? Va una persona con el doctor. Señor, señora, tiene cáncer. Y el doctor viene y se mata explicando que esto, y la persona solo dijo, tengo cáncer, me voy a morir. Y ya no puso más atención. No entendió que es fase uno, que está encapsulado, y entonces atormenta a la persona. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver qué tanto conoce, entiende la persona. Porque al tocar el aspecto cognitivo, podemos disminuir el desequilibrio emocional. ¿Sí me explico? Otro tipo de preguntas. Expectativas que yo tengo o me quiero anticipar. ¿Qué estás esperando? ¿Dónde aprendiste a esperar esto? ¿Qué tan legítima es esta expectativa? ¿Cuál es la naturaleza o la cualidad de esta expectativa? Una vez una persona me dice, mire, soy una mujer maltratada, mi esposo me pega, me lastima psicológicamente, físicamente, eh, me posee sexualmente a la fuerza, él es un alcohólico. Decisiones. ¿Qué te gustaría hacer? Pues quisiera dejarlo. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a dejar. ¿Qué estás esperando? Eso fue hace como antes del COVID fue eso. Me dice, voy a dejarlo en enero porque quiero pasar con él esta última Navidad. Es que va a ser muy triste para mí. Miren ustedes, por supuesto que a mí se me metió el diablo en la cabeza y ya la agarraba el pescuezo, pero uno de psicólogo no puede demostrar ninguna indicio ni decirle qué tonta, no, ¿ah? Entonces solo vengo y le pregunto, ¿qué tan legítima es esa expectativa? Es que me voy a sentir triste. Te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Sentirte triste o estar golpeada, lastimada y violentada en el mes de diciembre? Se puso a llorar. Era una relación con una gran dependencia y con tanta toxicidad. Imagínense, tal vez ella estaba pensando que en el mes de diciembre, por ser el mes del amor, no la iban a golpear. Si el tipo era alcohólico, en diciembre es uno de los meses donde más alcohol hay. Entonces, ahí me metí a la creencia. ¿Y cómo crees tú que él va a mejorar? ¿Quién te dijo eso a ti? Me llama como el 20 de diciembre, que lo había echado de la casa porque ella estaba toda golpeada. Casi que le decía yo, y no era eso lo que querías, pues. Pero cuántas veces esas expectativas que nos detienen a seguir adelante. Generalizaciones. Las ideas que yo tengo respecto a algo. ¿Y qué piensas de esto? Mire, yo le tengo miedo a la muerte. ¿Qué piensas de la muerte? ¿Qué sientes con respecto a la idea de la muerte? ¿Qué viene a tu mente cuando te entra el temor de la muerte? ¿Qué generalizaciones has hecho a partir de esta experiencia? ¿Cuántas personas conoces que han muerto? ¿Qué ha provocado en ti esa muerte? Ven, preguntas para que se piense. ¿Comentarios? Sigamos, pues. Una historia memorial, una referencia. Ideas que tenemos de nosotros con respecto a experiencias previas. ¿Esto que estás viviendo hoy te recuerda algo?
¿Qué viene a tu mente cuando te entregas a estos pensamientos y emociones? ¿Qué ejemplos previos o qué experiencias previas has tenido que se relacionen con esto? ¿Qué papel juega tu historia personal en esto? Me ha tocado atender parejas que van por el tercero, cuarto, quinto matrimonio. Mira, ahora que estás en tu quinto divorcio, por decir algo. ¿Te recuerda algo eso? Sí, con mi primer marido fue así, mi segundo marido también. A ver, ¿qué viene a tu mente con estos pensamientos? Porque muchas veces nosotros repetimos patrones por esa historia memorial o por esa referencia que tenemos. Ahorita nos están anunciando que viene una tormenta en el Pacífico. No sé si hay igual Salvador y Rosy. ¿No está lloviendo por ahí? No, ahorita no está lloviendo. Ayer llovió un poco, se espera que lloviera hoy, pero Sí, vamos a porque ver están qué pasa. anunciando una tormenta fuerte. Entonces, ¿cuál fue la tormenta más fuerte? El año pasado hubo una tormenta muy fuerte en El Salvador, ¿verdad? Que hubo grandes inundaciones. Sí, la verdad que este año supuestamente íbamos a tener un invierno bien fuerte, pero gracias a Dios no fue tanto. Pero No fue suponete, nos tanto. desanuncia. Yo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo. Nos dijeron ahorita el Mitch, ustedes no habían nacido cuando vino el huracán Mitch, hace como unos 20 años. Ese pasó del Atlántico al Pacífico en Guatemala, hizo desastres. Y nos estaban anunciando hoy que esta tormenta que viene al estilo Mitch. Entonces ya nuestra referencia, nuestra historia memorial ya nos pone complicado. Entonces yo te preguntaría, ¿qué te recuerda a ti el Mitch? ¿Qué no te recuerda? Yo viví el terremoto de 1976, un terremoto desastroso en Guatemala. Entonces, sentir un temblor de esa naturaleza, sale corriendo uno. Ahora, desde este terremoto tan fuerte, los temblores de pequeñitos yo no los siento. A mí no me pasó nada, gracias a Dios, ni a mi familia. Pero yo sí conozco gente que se le murió gente cercana. Y entonces hablar de terremoto es regresarles a ese punto de referencia. Porque ahorita nos anuncian que el volcán de fuego está tronando. Se nos viene a la mente lo que pasó hace como 3 años. Entonces, ¿qué viene a tu mente? Y muchas veces agarrar ese pasado para ayudar a la persona. Solo tomar la referencia del pasado, pero siempre llevarlo al futuro y llevarlo a la acción. Identidad. Las ideas que construimos acerca de nosotros mismos. Las ideas que utilizamos para definirnos. Mira, esto que estás viviendo, ¿afecta a tu autodefinición o afecta a tu identidad? ¿Cómo te percibes a ti mismo bajo esta situación que estás viviendo? ¿Qué identificación tienes con esta sensación, con esta emoción? Hay muertes que afectan nuestra identidad. La muerte de un hijo, la muerte de mamá o papá, más para un hombre más la mamá y para una mujer más el papá, generalmente. La pérdida de mi primera relación afectiva. No se me van a poner a llorar si se recuerdan de aquel amor que dejaron cuando tenían 15, 16 años, que uno sentía que se le terminaba el mundo. Entonces, la persona a veces se ve afectada. Pensemos un adulto o un joven no vidente que se le muere la persona que lo guía por todos lados. ¿Cómo se sentirá esa persona? Pierde su identidad. Esa persona no mira y la única persona que lo ayudaba a medio mirar
se le muere, miren, le cambia totalmente su identidad. Entonces, ahí es bueno preguntarles qué está pasando con tu identidad. Intenciones, deseos, estrategias. Ideas que tienes acerca de los motivos, las intenciones o deseos. ¿Cuál es tu propósito en esto? ¿Tendrás alguna intención más alta que esta? Cuando obtengas lo que me estás comentando, tal y como me lo estás diciendo, ¿qué va a ser más importante aún? ¿Qué estrategia tienes para que esto suceda? Entonces, la pregunta inicial, ¿dónde estoy y hacia dónde quiero llegar? Te acaban de robar tu carro. ¿Cómo estás? ¿O dónde estoy? Estoy dolido porque no tengo carro. ¿Y qué quieres? Alguien que va a decir comprar otro carro, alguien que va a decir que aparezca mi carro, alguien que va a decir voy a partir a andar en bus toda la vida. ¿Cuál es la respuesta? Pero la pregunta es, ¿cuál es tu intención? ¿Por qué no quieres buscar tu carro sino comprar otro? ¿Por qué te vas a encerrar a que aparezca el carro? Y sin criticarlo, simplemente preguntarle a la persona para que esa persona valore dentro de su intención la decisión que va a tomar. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se van sintiendo con las preguntas que estoy haciendo? Muchas gracias. Ahí sí que es una buena guía, porque hay casos que es difícil como ir orientando la conversación, pero yo creo que estas preguntas nos van a ayudar bastante. De acuerdo, gracias, Carlita. ¿Alguno de ustedes va a venir al Congreso esta semana? Y yo estoy inscrita para el Congreso. Estoy muy contenta y emocionada. El jueves yo voy a arrancar con una entrevista narrativa, les cuento, voy a entrevistar a una persona enferma, con cáncer. Así que vamos a tratar de usar este tipo de preguntas, aunque yo voy a hacer más preguntas narrativas, para que la persona se suelte, que es una terapia que existe, se utiliza mucho en Brasil y en Canadá. Diego, psicólogo, te dejo la tarea que investigues eh, terapias narrativas y entrevistas narrativas dentro de las terapias de vida que hay. Está Costa Rica bien, hay mucho eso. sí. Sí, Iba, sí, se sí, sí, he maneja mucho ese tema escuchado. en Costa Rica, yo sé. Sí, la narrativa, sí. Sí, de acuerdo. Metas, tu ideal. ¿Se recuerdan de mi yo real a mi yo ideal? ¿Cómo quieres que esto termine? ¿Qué consecuencias crees que se van a desprender de esto? ¿Cuál es la meta o el objetivo de alcanzar este objetivo? Por ejemplo, cuando se muere alguien, todo el mundo se pelea las pertenencias. Yo he estado en lugares donde viene y llega una hermana de la que se está muriendo. Ah, yo me voy a llevar estos zapatos porque me encantan los zapatos de mi hermana. Miren, no se ha muerto el muerto, ya todo el mundo se repartió sus pertenencias. Y hay gente que dice, yo quiero que se termine esto porque ya no quiero que venga más gente. O la pregunta con la señora esa de Navidad, ¿cómo quieres que termine esto? Ella me dijo en una buena relación, entonces yo le hubiera dicho, pues no puedo meter mi mapa, entonces déjalo ya. Pero ella quería que se terminara con ponche, pastelito de Navidad y todo lo demás, y fue todo lo contrario. ¿Estamos? Sigamos viendo preguntas. Permisos, miren, este es interesante. Lo que me permito, que me abre nuevas posibilidades. Y cuando yo me doy permiso, rompo los no permisos. ¿Tienes permiso para pensar esto? ¿Tienes permiso para sentir esto? ¿Quién te quitó el permiso? ¿Qué sucede cuando te das permiso para experimentar esto? ¿Esta vieja prohibición te brinda un buen servicio?
En el momento en que te estás dando permiso para experimentar esto, ¿qué sucede? Fíjense que yo a veces utilizo mucho esto cuando la persona se está muriendo y no se puede morir. Entonces, date permiso para morir. Por supuesto que no se los digo así, pero en algún momento. Perdón que les ponga muchos ejemplos míos. Con mi mamá. Mi mamá estaba muy malita, pero mi mamá tenía un carácter, un temple, como decían las viejitas, hueso duro de roer. 89 años y estaba muy mal. Entonces yo un día me siento y le digo, mami, está sufriendo mucho, pero no me quiero morir. Así me lo contestó casi que me pega. ¿Ah? Yo no le estoy diciendo que se muera, le estoy diciendo que está sufriendo mucho. Sí, me dice, pero no me quiero morir. No se quiere morir. Quiere seguir sufriendo. Dese permiso para no sufrir. Y todavía me dijo como la tercera vez, no me quiero morir. Repito, no les tengo que no se muera. Como era, somos creyentes y era demasiado creyente. Le digo yo, pídale a Diosito que le quite el sufrimiento. Dese permiso para usted, porque usted siempre se ha encargado de las demás gentes. Miren, ahí le estaba dando yo el permiso y le digo, usted esté tranquila. Si usted está pensando en nosotros, está pensando en esto, tranquila. Mis hijos ya están grandes, yo estoy bien, mis hermanos están bien y la queremos ver bien. Miren, le di el permiso para que ella se diera el permiso. Eso fue un día domingo en la noche, platicamos. El lunes entró en coma, ya no despertó y murió 8 días después. A veces nos quitamos el permiso. Hay gente que se ríe tapándose la boca porque le da vergüenza enseñar los dientes, tal vez, o la campanilla, o la lengua, o no sé qué. Desen permiso para soltar esa carcajada. Dese permiso para llorar su duelo. En algún momento a alguien que yo conozco le digo, mira, vive o disfruta tu duelo porque es tuyo, date permiso. ¿Tienes permiso para llorar? No, porque los hombres no lloran. Ah, ¿y entonces qué vas a hacer? Estas preguntas son más fuertes, miren la de los permisos, porque hay gente muy estructurada que no se da permiso a sentir. Presupuestos, implicaciones, ideas que usamos como marcos de referencia que reflejan los entendimientos que tenemos. Mira, ¿viste lo que acabas de decir? ¿Qué está implícito en esta frase? ¿Cómo fue la frase, Diego? El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Sí, Está implícito en esa frase. Voy a utilizar la palabra del Congreso. Vivamos hasta que nos despidamos. Disfrutemos la vida. ¿Qué lenguaje utilizamos y qué nos estamos diciendo? ¿Qué cuentos nos contamos y se los creemos? ¿Será que la Caperucita Roja se cree el cuento de la Caperucita Roja? Y hay gente que le encanta caer en la boca del lobo. ¿Qué tanto te hace sentido esto que me acabas de decir? ¿Qué estás asumiendo que te lleva a pensar de esta forma? Es que mire, de plano que me voy a morir. ¿Qué estás asumiendo? ¿Te hace sentido eso que estás llamando a la muerte? ¿De dónde viene ese supuesto? Y generalmente está implícito en el lenguaje. Póngale mucha atención a las palabras que usa la gente. ¿Cuántos presupuestos o valores o antecedentes le estás dando para que puedas creer en esto?
Miren, y la palabra es fuerte. A ver, para los que son bíblicos por acá, ¿cuál fue el primer animal que salió del arca de Noé? La paloma. No, la paloma fue la segunda, que fue la que le dijo a Noé que ya podía Ajá, sí, acuatizar, digamos, ya podía salir y la paloma le llevó una ramo de oliva, sí. de olivo. ¿Qué la esa? Marete, encontré en el baño. Perdón, Pati, casi no te oí. Te siento es que es miopía lo que tenés, pero miopía es de lejos. El primer animal que salió fue el cuervo. Vino Noé, soltó el cuervo y el cuervo no regresó, porque el cuervo vive en la carroña, en la porquería. Una persona, cuando ha cambiado de vida, su estilo de vida, entre una enfermedad, le cambia la vida, esa persona es un cuervo, saca mucha carroña, mucho enojo, mucha maldición, mucho de todo. Entonces pongámosle atención a lo que la persona dice, porque esa persona que está en duelo tiene mucha carroña en la boca, carroña en su corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Que baje un poquito el agua para después trabajarlo. Dice bajar un poquito el agua, van a hacer 1, 2, 3, 4 sesiones. ¿Sí me explico? Aquí quedaron muy callados, me asustaron. Bueno, cambiemos pues. Realizaciones, ideas que desarrollamos como nuevos entendimientos. ¿Qué sientes cuando caes en cuenta de esto, cuando descubriste esto? Cuando te diste cuenta de esto, ¿qué piensas? Ahora que sabes esto, ¿qué quieres hacer? Ahora que estás consciente de esto, ¿qué viene a tu mente? Un ejemplo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que el apazote es desinflamante. Algún lugar le dicen epazote. ¿Sí saben qué es el apazote o el epazote en Costa Rica? ¿Hay, Diego? No sé, pero voy a buscarlo. ¿Rosy? Tampoco sé, no sé si le decimos de otra manera. Es un desinflamante. Por ejemplo, aquí en Guatemala se toma mucho con caldo de huevos o le echan a los frijoles. No es lo mismo que el romero, ¿verdad? No. De pasote. No sé. Entonces, es un desinflamante. Por ejemplo, los bolitos. Después de una su buena borrachera, al siguiente día se toman su caldo de huevo con bastante apazote. ¿Y saben para qué sirve? Para desinflamar. Va, entonces pensemos que a alguien lo operaron. Por ejemplo, eh, una persona que está operada, se lo acabo de decir ahorita a una señora que le quitaron una pierna. Eh, Usted conoce el apazote. Ah, sí, me dices, bueno para el caldo, yo le echo a los frijolitos apazote y también mi caldito de huevos. Mire, el apazote es desinflamante. Y como usted tiene que empezar en una terapia, ¿por qué no empieza a tomar apazote? Y también a veces lienzos de apazote. Lo empezó a hacer y sí le desinflamó. Entonces le pregunto, ahora que sabe que el apazote desinflama, ¿qué piensa al respecto? Es un nuevo descubrimiento, un nuevo aprendizaje. Hay otra hoja que aquí en Guatemala se usa mucho, también si ustedes lo buscan, en el Hospital del Seguro Social de Discapacitados hay mucho árbol sembrado, se llama árbol de Huis. Eso ayuda mucho a las fracturas. Aquí les estoy dando un curso de naturología, miren, pero les digo, ¿qué sabes cuando aprendiste eso?
nuevos conocimientos. Una persona que está muy enferma, le podemos dar esas ideas. Hablaba con un deportista, puro patojo, puro jovencito, puro chavalo. Se fracturó el ligamento del pie jugando fútbol. Y está que se muere porque esa era su vida. Tiene el pie, parece pelota de fútbol. No se alivia con nada. Entonces, un día porque ese vecino, aquí como a 3 cuadras, a 3 casas, me contó la mamá, mire, ¿puedo hablar? Sí, Juan se llama. Hola Juan, me contaron que tuviste esto, qué pena, que no sé cuánto. Ah, gracias por venirme a verme. Dice, mira, te veo bien inflamado el pie. Como no sos viejito, no me vas a aceptar remedio de viejito. ¿Qué te parece si agarras una bolsa de agua caliente y una bolsa de agua fría y haces esos cambios? Ay, no, que eso no me va a curar. Próbalo. Y si no, no te va a hacer mal. Pero si te funciona, me llamas por teléfono para contar. Miren, maravillado. Gracias, que no se cuenta. Ahora, ¿qué sientes cuando te das cuenta que aprendiste algo? Ah, pues mire, ahora sí me estoy haciendo esas mis cosas. ¿Cómo las personas van cambiando a través de esas preguntas? ¿Sí me explico? Sigamos, pues. Miren esta, clave, qué interesante. Ideas que usamos para colocar reglas en los juegos que jugamos en nuestra vida. ¿Quién dice eso? ¿Qué te produce esa demanda? ¿Quién o cuál es la autoridad que está por encima de esa experiencia y te demanda esto? Los hombres no deben llorar. A ver, ¿quién te enseñó eso? Mi papá, que era un militar. Ah, eh, todas aquellas prohibiciones que nos han dado en la vida. Hay prohibiciones buenas y prohibiciones malas. ¿Quién te enseñó esa prohibición? A veces el primer amor hace que nunca más vuelva a amar con la misma intensidad. ¿Y la culpa de quién es? De esa persona que me dejó. No, la culpa es tuya por haber aceptado eso. ¿Quién te lo enseñó? Entonces, ven, preguntas también para responsabilizarme yo, para romper esos deberías. Dándome, ¿cómo rompo los deberías? Poniéndome permisores, dándome permisos. Sentimientos. ¿Qué sientes con respecto a esto que estás viviendo? ¿Qué emociones asocias con esta idea, con esta experiencia? Usar esta emoción que tienes como marco de referencia, ¿te llena de recursos como persona o te afecta? ¿Esta emoción es un mapa que le da calidad a tu vida o no? Todas las emociones pueden ser buenas o pueden ser malas, dependiendo si las ayudo para potencializarme o para frenarme. Estoy triste porque se murió mi abuela. ¿Qué sientes con respecto a eso? Esa tristeza te ayuda, a veces la tristeza se ayuda a ustedes, porque la tristeza me va a ayudar a reflexionar. Ahora, si la tristeza me va a llevar a melancolía, a depresión, esa sí no me va a ayudar. Pero yo no le voy a decir a la persona cambia, sino le voy a preguntar qué emoción quisieras tener en lugar de esta. ¿Sí? ¿Preguntas?
Significados. Las ideas que tenemos en nuestra mente. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué otra cosa significa esto para ti? ¿Qué tanto significado tiene esto para ti? ¿Cómo llegó a significar tanto? ¿Qué tanto te es útil o te ayuda este significado? Y muchas veces por ahí podemos trabajar un proceso de pérdida. Nuevamente matemos a la abuelita, se murió la abuelita. ¿Qué significa para ti que se haya muerto tu abuelita? Ay, una vez una señora me dice, así un poquito egoísta, dije entre mí, ay, ya nadie va a hacer los tamales como los hacía mi abuelita. Entre mí le dije, a esta le preocupan más los tamales que su abuelita, pues. Pero muchas veces el dolor sea ese. Ahorita que fue el 1 de noviembre, comidas, me hablaba un amigo que me lo encontré el jueves. Vos, estoy triste porque no voy a comer el fiambre que hacía mi mamá. Entonces le digo, ¿estás triste por tu mamá o por el fiambre? No, por las dos cosas, me dice, pero ¿cuál es el significado? Cuando estuvo el COVID, a gente le daba vergüenza tener COVID, algunos. Una vez encuentro una señora que se le había muerto su esposo, también vecina por aquí cerca, y le digo, mire, me enteré que falleció su esposo, mis condolencias. Yo no tenía mucha relación con la señora, pero me la encontré, le dije, y me contesta, pero no se murió de COVID. Y a mí lo decía a mí que me importa que se murió, pues, pero ¿qué significaba para ella el COVID? ¿Sí? Y nuestra cabeza está muchas veces llena de significados y hay que eliminar significados negativos, porque eso nos genera etiquetas. Todos etiquetamos gente, ¿sí o no? Tiene un significado esa etiqueta. ¿Y esa etiqueta me ayuda o me destruye? Entonces, un significado positivo hay que valorarlo, pero un significado negativo hay que eliminarlo. Ayer me llaman por teléfono una amiga. Hola, Estuardo, ¿cómo estás? Hola, Sara se llama. Ay, mira, estoy preocupada. Tengo un papalote aquí enfrente de mi casa. Ay, sí, le dije, me llegó a visitar un muerto porque es día de difuntos. El sábado fue entonces. No, alguien se va a morir. ¿Qué significa para ti ese papalote? ¿Cómo era que se llamaba el papalote, Diego? Ah, Caratosa. Eso, no se me recordaba el nombre. Entonces, le digo, ¿qué significa para ustedes esto? Hay gente que un color significa algo, o un olor, o una comida, o una calle, o una canción. Cuando uno está muy triste, ¿qué canción oyen? Una canción de desesperanza, de cortarse las venas. ¿Qué significa para ti estar triste, oír esa canción tan triste? También se puede trabajar en eso. Valores, las ideas que valoramos, la importancia que le damos a las cosas, el significado. ¿Qué tan importante es esto para ti? ¿Qué crees acerca de este valor? ¿Por qué es importante o valioso para ti? Cuando obtienes a esto, ¿qué es más importante que haberlo obtenido? ¿Qué significa para ti graduarte?
Un amigo que ya murió, estudiante de psicología, a él le costó mucho estudiar. Él se pagaba sus estudios y todo, era una persona muy, muy humilde. Y la mamá siempre le decía, mi hijo, el día que te gradúes yo me voy a morir. Lo tenía tan grabado. Y en el último año él empezó a fallar y a fallar. Se llamaba Luis. Luisito le decía, pues Luisito, ¿qué está pasando? Y un día me dice, es que mira, el día que yo me gradúe mi mamá se va a morir. ¿Qué tan importante es para vos ese mensaje de tu mamá? Ustedes no se graduó y se dedicó al alcoholismo, porque ese significado de graduarse lo iba a llevar a que su mamá se muriera. Entonces él prefirió morirse. Yo lo tuve que internar en un lugar de adictos, de alcoholismo, y él decía, aquí estoy porque no puedo, mi mamá me exige que estudie y no quiero que se muera. Y decía, pero Luisito, esa creencia la tenés que romper. Nunca la rompió. Miren el valor que le daba a la situación. ¿Qué valor le doy a mi argolla de matrimonio? ¿O qué valor le doy a mi anillo de graduación? Etcétera. Y en la medida que le damos más valor a las cosas, más nos vinculamos, más nos apegamos, y entonces la pérdida es más fuerte. Sigo. Preguntan, miren, para diseñar conversaciones. A veces las personas no quieren soltarse. Entonces voy a utilizar formas de diseñar conversaciones. Por ejemplo, con un color representativo, ¿qué es para ti pedir? O preguntaría, a ver, ¿cuál es tu color preferido? Alguien que me quiera contestar. Rojo, El rojo. ¿Qué significa para ti el rojo, Diego? fuerza, ¿Qué significa para ti el rojo? fuerza, Fuerza, muy bien. ¿Pedir te da fuerza o preferís ofrecer? ofrecer, Ofrecer. ¿Te cuesta pedir? sí, ¿Pondrías el color rojo al pedir? no, ¿Cuál es el color que menos te gusta? mm, el amarillo, El amarillo. Entonces, como que el pedir para tu persona va a ser color amarillo. ujú. Entonces lo podemos manejar. Te cuento que estamos al revés, Diego, porque para mí mi color preferido es el amarillo y el color que menos me gusta es el rojo. Estamos al revés, mira. Pero ¿qué significa eso? Entonces, podemos manejarlo. A ver, ¿qué recursos activas al hacer peticiones? ¿Cómo te sientes cuando te sientes de sentirte, no sé, sientes de sentarte? ¿Qué prefieres, pedir sentado o parado, por poner un ejemplo? Como para ir generando plática. Me decías que te cuesta más ofrecer que pedir. A ver, ¿qué significa o las ofertas que tienen que ver contigo? A ver, esto que me acabas de decir, tanto de las peticiones como de las ofertas, ¿de qué otra forma me lo podrías decir? Entonces, miren, cuando la persona no puede hablar, voy jugando como con metáforas. ¿Qué conversaciones tienes pendientes para lograr tus objetivos? Vamos a hacer un ejercicio más adelante cuando estemos en el módulo de acompañamiento y apoyo tanatológico. Por ejemplo, la famosa silla vacía. ¿Qué conversaciones tienes pendiente contigo mismo? A ver, si tuviera tu amiguito imaginario enfrente, ¿de qué platicarías?
Y ahí puede salir información. Por ejemplo, a ver, un lugar que te dé tristeza, Diego, o melancolía ahí en Costa Rica. Ninguno más decir. Inventátelo. Mm, O decime la verdad, como querrás. voy a pensar. Te lo voy a poner más fácil. Cinchona, es un lugar, ¿Cuál? es un ¿Cómo se lugar, llama? Cinchona, Cinchona. sí, es porque ocurrió un terremoto. Ah, ya. Diego, estás Ujú, triste y te vas a ir a Cinchona. ¿Te quieres ir en bus o en carro? mm, en carro. Va, te vas a ir en carro. Pero a la par tuya de copiloto vas a llevar a tu amigo imaginario. ¿De qué quisieras ir platicando mientras llegas al lugar? Te saco conversación ahí porque no me querés hablar de nada, entonces por ahí me meto. Una forma de diseñar conversaciones. Y un Ujú, lugar que te alegre, que te mm, entusiasme mucho. La discoteca, vas a decir. no, no. Eh, me gusta, no sé, Tamarindo, que es una playa. Tamarindo. Y si te llevaras a tu amiguito imaginario, ¿de qué platicarías? Como que ahí me vas a hablar más entusiasmadamente que en el otro tema. Ujú. Pues es una forma de generar conversaciones. Mira, si apareciera ahorita tu abuelito, ¿de qué le quisieras preguntar? Yo me llevaba muy bien con mi abuelito. Y a veces me digo yo, ay, yo le quisiera preguntar al abuelito tal cosa. Puede ser un tema para platicar. A ver, ¿qué conversaciones tienes pendientes para lograr tus objetivos? Ah, no, ya lo había dicho. ¿Con quién específicamente tienes cosas pendientes? ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿A qué te comprometes? A veces me ha tocado manejar alguna situación donde alguien va a tomar una decisión de que se va a separar de la esposa o que el hijo se va a dejar con los papás por X problema. Una vez un muchacho que me dijo que su familia era extremadamente conservadora y ese día le iba a decir a sus papás que era gay. Entonces, ¿qué conversación tienes pendiente? Prepara tu plática. ¿Qué le vas a decir, digamos, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, etcétera? ¿Quiénes quieren que estén ahí? ¿Qué les vas a decir? ¿Qué les vas a pedir? ¿Qué les vas a ofrecer? ¿Y a qué te comprometes? Lo que vayan a hacer los otros es problema de ellos. Pero a veces también, dentro de la tanatología, podemos ayudar a alguna persona a diseñar su conversación para que las personas puedan cerrar pendientes. ¿Qué le quieres decir a tu abuelo que está en la caja, que se murió? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿A qué te vas a comprometer? Me ha tocado cuando he acompañado familiares que quieren hablar con el que se está muriendo y dicen no sé qué decirle. Pídele algo, ofrécele algo, comprométete con algo. Cuéntale un chiste. Los estados neurolingüísticos, eso, por si quieren leer PNL, programación neurolingüística, eso está muy de moda ahorita, que es el aprendizaje, el desaprendizaje a través del lenguaje. ¿Qué entiendes de tu forma de sentir en este momento? ¿Estás triste? ¿Qué entiendes de tu tristeza? Generalmente los estados neurolingüísticos tienen modelos. Puede ser un modelo cultural. ¿En qué contexto cultural aprendiste esto? ¿En qué estado necesitas estar
para dar lo mejor de ti. Hay gente que necesita estar estresada para dar lo mejor de sí. Hay gente que necesita estar con hambre. Hay gente que necesita estar tranquilo, etcétera. ¿Cómo puedes activar o cómo puedes desactivar tus estados de ánimo? ¿Qué te prende? ¿Qué te emociona? ¿Qué te desemociona, por ponerle un nombre? ¿Viste lo que me acabas de decir? ¿Cómo te oyes diciendo eso? Bueno, me estás contando que quieres ser feliz y vas a trabajar en una semana tu felicidad. ¿Cómo te vas a ver dentro de una semana al ver que has logrado ser feliz? ¿De qué ánimo te sientes por lo general cuando trabajas en equipo? ¿De qué ánimo te sientes cuando estás en tu casa? Fíjense que el COVID provocó, destapó muchas alertas emocionales. Yo no sé cómo eran ustedes en su casa o con sus familiares antes del COVID, pero el COVID nos encerró y salió dentro de nosotros la bestia que llevamos dentro en la casa. Y a lo mejor tengo problemas con mis papás, con mis hermanos, con mi esposa, pero como andaba en la calle, tranquilo. Pero ahora encerrado, ¿de qué ánimo te sientes en la casa? Hay gente que en la calle está bien, pero en la casa está mal. Hoy llega la recepcionista con una gripe, pero yo me he dado cuenta que siempre que hay asuetos largos, ella llega con gripe. Se llama Silvia. Silvia Rosa, siempre le digo Silvita, pero se llama Rosa Rosita. Rosita otra vez con gripe. Ella me dice, don Estuardo, ay, sí, don Estuardo, mire, me dio otra vez gripe. Ya viste que cada vez que hay asueto largos te da gripe. A partir de ahora ya no te voy a dar permiso, vas a trabajar de lunes a domingo. Ja, 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 se rió. ¿Qué pasa? Ella en su casa tiene problemas y entonces se enferma en su casa. Ese ánimo de estar mucho tiempo en su casa la enferma. ¿Qué estado recurrentemente has observado? ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es el estado de ánimo de ustedes? No me lo contesten, piénsenlo. ¿Por qué toda la vida, Rosy, estás enojada? Por poner un ejemplo. ¿Por qué, Rosy, toda la vida estás nerviosa? ¿Cuál es el estado que te gusta estar? Hay gente que le encanta estar enojado. Hay gente que le encanta estar nervioso. Hay gente que le encanta jugar el papel de víctima. Pero ustedes no le van a decir a la verdad, ay, ¿cómo eres de víctima? ¿Cuál es el estado que manejas? Veo que utilizas mucho la palabra pobrecito y usas muchas palabras así de lástima. ¿Qué significa eso para ti? ¿En qué estado de ánimo? Ya les dije, regularmente te encuentras. ¿De qué te sirve sentirte así? ¿Cómo te ves haciendo esto? ¿Cómo te sientes haciendo esto? Una persona en fase terminal puede ser que siempre se mantenga triste. Entonces la pregunta, ¿de qué te sirve sentirte así triste? Es que ya me voy a morir y no quisieras disfrutar todavía tu vida. ¿Cómo te mirarías? Primero preguntémosles qué les gusta. No le van a decir a una señora que no le gusta tejer, mire, ¿por qué no se pone a tejer como fisioterapia o como terapia ocupacional? No, primero pregunte y la señora va a decir, mire, a mí me encanta hacer bordados de manteles. Mire, ¿y qué le parece que ahorita que está acá se pone a hacer sus bordados de manteles? Por poner un ejemplo. No, yo ya no soy para eso. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Cómo vamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Las preguntas los están orientando o los están confundiendo más? Sí nos están orientando, pero ¿qué pasa si me dicen, no, yo no quiero hacer nada, yo me siento mal y no quiero hacer nada? Ya, te sientes mal.
¿Cómo te sientes sintiéndote mal? Pues mal, ¿Qué significa para ti estar mal? no tener ánimo de hacer nada, ¿Y qué te gustaría hacer? nada, ¿Cómo quisieras que esto terminara? sintiéndome bien. Sintiéndote bien. ¿Qué vas a hacer para sentirte bien? Nada. Bueno, me dices que quieres sentirte bien, pero dices que no. ¿Qué pesa más? ¿Cuál es el valor de sentirte mal y cuál es el valor de sentirte bien? Casi que lo maltratan a uno porque tienes que contestar, ¿va? Esas son las preguntas. Eso es manejar. ¿Viste las caras que tú hiciste cuando dijiste así? Entendiste el concepto. Y Diego se rió, porque lo que nosotros vamos a hacer es sacudir a la persona. ¿Sí estamos? Estados. ¿Qué significa esto para ti? Ya habíamos visto el significado. ¿Qué crees con respecto a esto? Creencias. ¿Qué tan importante es esto para ti? Importancia. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué viene a tu mente cuando me dices que te sientes triste, que te sientes inservible? Voy a usar las palabras de mi acompañado. ¿Qué emoción te despierta cuando vistes que sí lo pudiste hacer? ¿Qué emoción te genera esto? ¿Qué experimentas cuando viene esa sensación? ¿Qué emoción sientes? A ver, descríbeme tu emoción. Ponle colores a tu emoción. Objetivos. ¿Dónde estás ahora? Esas son las preguntas con las que hay que empezar siempre. ¿Dónde estás hoy y dónde quieres estar? Son las preguntas claves, esas dos. ¿Qué quieres experimentar cuando estés donde quieres estar? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a oír cuando lo logres? ¿Qué vas a sentir? ¿Qué pasos vas a dar o qué pasos están involucrados o cuál va a ser el proceso para alcanzar ese objetivo? ¿Has utilizado todos tus sentidos en esto que me estás describiendo? ¿Cuándo vas a obtener esto? ¿Dónde lo vas a obtener? ¿Cómo lo vas a obtener? ¿Con quién lo vas a obtener? ¿En qué contexto o en qué lugar es apropiado alcanzar esa meta? Ahora, la meta me dices que está inalcanzable. Si partimos esa meta en pedacitos, ¿cómo te experimentarías para lograrlo? Porque a veces nos ponemos metas muy fuertes. Entonces, hagamos pedacitos la meta para alcanzarla poco a poco. ¿Preguntas, dudas? ¿Qué pasó? ¿Puedes iniciar esto que tú quieres por tu propia cuenta? Necesitas ayuda. ¿En quién vas a necesitar convertirte? ¿Quién quieres ser? ¿Puedes tú mismo iniciar las acciones? ¿Sabes de alguien que haya logrado el resultado que tú quieres? ¿Qué te impide moverte hacia ese resultado deseado? ¿Cómo vas a saber que te estás alcanzando tu meta? ¿Cómo sabrás que ya la lograste? ¿Cuándo te vas a sentir satisfecho? Hay gente que es perfeccionista y que siempre quiere esto y luego esto y luego esto. ¿En qué momento vas a descansar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué no has hecho aún? Y esto es clave.
¿Qué te gustaría hacer que no has hecho? ¿En qué no estás pensando aún? Una vez una persona perdió su trabajo, 55 años por ahí, y me dice, ya nadie me va a contratar. Ya estoy viejo, ya no me van a contratar. ¿Y estás buscando trabajo? Sí. ¿Y qué has hecho? Todo. Así todo. Cuéntame qué has hecho. Ya mandé mi currículum, hice mi currículum y lo mandé, no sé cuándo. ¿Qué más has hecho? No me dijo nada. A ver, ¿qué no has hecho? Ya lo hice todo. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Conoces LinkedIn? No. ¿Y por qué no abres tu plataforma de LinkedIn? ¿Y para qué? Ahí está el que no has hecho. Era auditor. Es porque no se ha muerto. ¿Ya fuiste a la cámara o al colegio de auditores? ¿Ya metiste tu currículum en el Ministerio de Trabajo? ¿O ya lo metiste en la base de datos de la Cámara de Industria, de la Cámara de Comercio, etcétera? A veces darles opciones a las personas cuando dicen que ya todo lo hicieron. Porque nosotros solo estamos haciendo preguntas para que las personas vayan resolviendo sus situaciones. Para cambiar creencias. ¿Crees que esto que me has dicho es la única verdad? ¿Qué pasaría si te dieras cuenta que esto que estás haciendo es diferente? ¿Qué pensamientos sostienen tu creencia? Esta mi cuata, ¿va? ¿Qué pensamiento te tiene de que eh, ¿cómo se llama la mariposa? Que ese papalote te va a matar a alguien. ¿Crees que tiene que ser necesariamente de esa manera? Cuando a veces nuestras creencias nos hacen actuar de determinadas maneras y no son las adecuadas. Pero yo no te puedo decir, mira, no lo hagas así porque es tu creencia. Entonces lo que hay que preguntarle a la persona es, ¿crees que puedes cambiar? Para desfundamentar o para fundamentar juicios. ¿Cómo has comprobado lo que afirmas? A ver, ¿cuántos papalotes han llegado a tu casa? 20. ¿Y se han muerto 20 personas? No. Entonces, ¿me puedes comprobar que ese animalito te lleva a muerte de alguien? No. Estoy desfundamentando. Mira, dices que nadie puede hacerlo. Nadie puede hacerlo. Ah, sí, lo hizo fulano. Ay, ¿cómo lo hizo? ¿Qué te hace pensar eso? ¿En qué te basas? Ah, es que a mí siempre me pasa tal cosa. ¿Siempre? ¿Todas las veces te ha pasado? Porque cuando me meto a esto, lo que voy a buscar es convertir la declaración en afirmación. Y nosotros vamos a trabajar con afirmaciones más que con declaraciones. Para resaltar lo inimaginable. Cuéntame, ¿y de qué te has perdido? ¿De qué te estás perdiendo aún? Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué harías diferente? ¿Qué crees que jamás va a suceder? ¿Cómo sería un escenario ideal nunca antes visto? O también podrías preguntarlo negativamente, ¿qué es lo peor que te puede suceder? ¿Qué es lo peor que te puede suceder? ¿Cómo me compruebas eso? Miren, estoy regresando de lo inimaginable a fundamentar una situación. Para que puedan hacer mezclas de preguntas. Vieron que les mandé el documento, ¿verdad? Donde están todas las preguntas. Esas las tengan para que tengan ahí su chivo. Yo cada vez voy sacando más preguntas. Yo creo que llevo como unas 3,000 preguntas.
Pero esas son con las que más uso, pero de vez en cuando me va surgiendo más de alguna y las voy apuntando. Llevo mi librito, mi chivo para ponerlas. Para propiciar un balance declarativo. Miren, esta pregunta es fuerte. ¿A qué le tienes que decir basta en este momento de tu vida? Esas no van a empezar nunca con esa pregunta, porque me quiebran a la persona. Es que mire, yo siempre he sido muy condescendiente y todo el mundo se aprovecha de mí. Ah, Estuardito, todo el mundo se aprovecha de ti. ¿A qué le tienes que decir basta ahorita? Basta de que se aprovechen de mí. Grítalo, vuélvemelo a decir. Otra pregunta. ¿Cómo te sentirías o cómo se sentiría esa persona si le dices te quiero? ¿Qué es lo que te impulsa a decir sí? ¿O qué es lo que te impulsa a decir no? ¿Cuándo vale la pena decir sí? ¿Cuándo vale la pena decir no? Hay gente que no puede decir no. ¿Cómo te sentirías al perdonar? Yo he trabajado en muchísimos casos de gente que están peleando con el perdón de alguien. ¿Cuándo te atreverás a decir no sé? ¿Cómo te sentirás de dar gracias? ¿Cada cuánto te dices a ti mismo te quiero, me quiero? ¿Qué declaraciones podría hacerme a mí mismo para generar un cambio en mi vida? A partir de hoy, como diría la Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar. O como decía Facundo Cabral, a partir de mañana. ¿Qué declaraciones harías? ¿Qué quisieran cambiar? No me la contesten, piénsenla. ¿Qué se van a decir para cambiar? La conversación está muy dura, volvámosla divertida. Un poquito, aligeremos nuestra conversación. ¿Qué piensas de un peluquero? Que son chismosos. Ah, va. Si fueras el peluquero y te hubieras puesto al tanto de la situación, a ver, ¿qué chiste o qué chisme propondrías? Todos tenemos amigos locos. ¿Quién es tu amigo más loco? Juan. ¿Qué opinaría Juan de este problema que tú estás viviendo? ¿Cómo crees que un niño de 10 años resolvería este tema? ¿Te gusta hacer deporte? Ah, sí, me encanta el básquetbol. Si fueras entrenador del equipo de básquet, ¿qué harías para enfrentar esta situación? ¿Cuál es la parte divertida de esta situación? A ver, hagamos más fácil esto. ¿Cómo lo haríamos más fácil? A ver, hagamos una obra de teatro, dramatízame la situación. ¿Qué es lo más divertido para ti en este proyecto? ¿Cómo te la pasas? ¿Cómo lo podrías hacer más divertido? Entonces, miren, ahí lo estoy en algún momento sacando a la persona de sí mismo para que se proyecte en otro. ¿Alguna pregunta que tengan por el momento? Digamos, pues. Para crear metáforas. Si tu vida fuera un camino o un sendero, ¿qué imprevisto crees que puedan surgir en el camino? A ver, ¿cuál es tu problema? Mi problema es que me robaron mi carro. Ajá. ¿Dónde te lo robaron? Me lo robaron en el centro de la ciudad. Y tú vives a 20 kilómetros del centro de la ciudad. ¿Qué obstáculos tendrías de tu casa al centro de la ciudad para encontrar tu carro? Metámoslo en otra situación. ¿Qué imprevistos tienes para, para que te pueden ir surgiendo en el camino? Si este problema fuera representado en obra de teatro,
¿Qué papel tendrías tú? ¿Qué nombre le pondrías a la historia? Si pudieras poner tu meta en un cuento o en una metáfora, ¿cuál sería? Una vez a una persona le pregunté, ¿qué nombre le pondrías a tu historia? 100 años de soledad. Le digo, pues si no tienes ni 40, es que me faltan 60 de soledad. ¿Qué significa para ti la soledad? ¿Por qué pensaste 100 años de soledad? Es que Gabriel García Márquez en Macondo y la familia. ¿Y qué tiene que ver la familia contigo? "Ah, es que mi familia es muy problemática y ha pasado esto y esto y esto y esto". Imagínense cómo a través de un título se pueden sacar tantas cosas. Si fueras el artista de Harry Potter, por agarrar algo, ¿quién te gustaría ser? Y alguien me va a decir el innombrable. Es el malo, ¿no? O el, ¿cómo se llama? El Dubi. Ah, la marioneta que quieren que la manipule. Harry Potter. El muchachito, el pelirrojo, medio tontito. La muchachita súper inteligente, súper astuta. ¿Quién quiere ser? Tal vez no todo el mundo ha visto Harry Potter. ¿Quién les gustaría ser del Chavo del Ocho? Ese casi que todo el mundo lo ha visto. Y si alguien me dice que quiere ser la Chilindrina, ¡ah! Esa persona debe ser fregadita. Quiere ser Kiko, Don Ramón, medio pendejo. No hay ningún personaje normal ahí. Todos manejan más de alguna deficiencia. Pero como de músico, poeta y loco, todos somos un poco. O le hago al Chavo, o le hago a Don Ramón, o al Jaimito el Cartero, o al profesor Girafales, o al Barriga, o a no sé quién más. Una señora que me diga, quiero ser Doña Clotilde, la bruja del 71. O quiere ser la tontita de la Popis, etcétera. Pero nos sirve como una referencia. Eso puede trabajarse mucho con personas muy mayores o con niños. Para cambiar tu marco de referencia, ¿cómo reimplementarías esta situación? ¿De qué otra forma me la platicarías? Por ejemplo, una persona que sea católica, ¿cómo hubiera reaccionado la Madre Teresa? ¿Cómo habría reaccionado Martin Luther King? Político, ¿cómo hubiera reaccionado Donald Trump? ¿Cómo hubiera reaccionado la Kamala Harris? ¿Cómo hubiera reaccionado Cristiano Ronaldo? ¿Cómo hubiera reaccionado Messi? Cualquier marco de referencia. ¿Cómo hubiera reaccionado el director de tu empresa? ¿Qué diría tu papá al respecto, o tu mamá, o tu abuelito? Una persona que admiras mucho, ¿qué diría en esta situación o qué te sugeriría? Y fíjense que a saber qué diría la persona, pero yo mismo me contesto. Ayer decía un padre en la misa que el amor cada santo lo pone a su manera. Y decía que la Santa Teresita de Jesús, creo que fue el que dijo, al final de la vida te juzgarán por el amor. Si tomáramos esa frase, entonces la pregunta sería, ¿y qué tanto has amado en este mundo? Yo estudié en el Colegio Don Bosco, soy salesiano. ¿Qué te diría Don Bosco? ¿Cómo hubiera reaccionado? Amar y ser felices. ¿Y has sido feliz en tu vida? Etcétera, por ponerles algún ejemplo. Para descubrir tu patrón de conducta, ¿por qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo hoy que no te permite lograrlo? ¿Qué te hace falta? ¿Qué sentirías si alguien más hiciera esto que tú haces? ¿Cómo te sentirías tú si dejaras de hacer esto? ¿Qué te diría tu hijo de saber que haces esto? ¿Qué opciones tienes si no dijeras esto? ¿Con qué otras personas sueles hacer esto? ¿Qué le dirías al esposo de tu hija si le hiciera esto a ella? Trabajando con esa señora que
que quería que su marido la dejara hasta enero. Le pregunto, ¿tiene hijas? Sí. ¿Qué le diría al esposo de su hija si le hiciera lo que su esposo le hace a usted? ¡Ja! Y entonces si a su hija le dice, ¿usted por qué no lo ha cambiado? ¿Qué le falta? Porque muchas veces es más fácil, ¿cómo es? Eh, el diablo predica pero no se convierte. Hay gente que es buena para dar consejos, pero no los sabe manejar. Para fomentar motivación, ¿cómo te sentirías de compartir con tu familia que cumpliste una meta? ¿Cómo te sentirías de compartir con tu familia tu enfermedad? ¿Cómo te sentirías cuando todo tu equipo apoye tu proyecto? ¿Cómo te sientes en la cima de una montaña? ¿Cómo te sentirías si enfrentaras tus miedos? ¿Qué te haría ser más creativo? ¿Qué retaría tu imaginación para salir adelante? ¿Qué has logrado que te ha hecho sentir satisfecho? Miren, son preguntas para fomentar felicidad, para que la persona se ría. Revisemos nuestro diálogo interno. ¿Cómo te sentirías si en vez de decir esto que te estás diciendo, te dijeras algo diferente? Imagínate a X persona diciendo algo en esta situación. ¿Cómo te sentirías? A ver, piensa en la persona que más mal te cae en la vida. Y si esta persona dijera tal, ¿cómo te sentirías? O tú dices que esa persona que está ahí enfrente me cae mal. ¿Cómo te sentirías que la persona que más mal te cae, que no es esta, dijera que esa persona te cae mal? Ay, que es un abusivo y todo. O sea, esa persona es abusiva. ¿Y tú qué serías entonces? Ubícate en el momento de algo. ¿Qué te estás diciendo en ese instante? Para subir tu nivel neurológico. ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Qué obtendrías al alcanzar la meta que te has impuesto? ¿Quién eres o quién vas a ser cuando hayas logrado esa meta? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Qué harías para alcanzar tu mayor nivel de energía? Para ampliar tu campo perceptual. ¿Qué le ves de positivo a lo que estás haciendo? ¿Y qué le ves de negativo? ¿Me lo podrías describir de otra forma o afirmar de otra forma? ¿Cómo verías la situación desde el lugar de otra persona o desde otro lugar? ¿Qué no has hecho aún acerca de tal situación? Si esto le sucediera a tu hijo, ¿qué le dirías? Ven, todas son preguntas como referenciales. Veamos la subjetividad. ¿Cómo verías esta situación si tú fueras otra persona? ¿Qué pensarías de esta situación si estuvieras, por ejemplo, aquí es el sentimiento contrario? Está triste. ¿Qué pensarías de esta misma situación si estuvieras alegre? Estás temeroso. ¿Qué pensarías de esta misma situación si estuvieras fortalecido? Para cambiarle la estructura. ¿Qué crees que pensaría alguien que tú admiras en esta situación? ¿Cómo crees que te sentirías ante esta misma situación si te ocurriera dentro de 15 años? ¿Qué pensarías si tu hijo o tu sobrino adolescente o tu nieto sobre esta situación? ¿Qué estás haciendo hoy que no te permite lograrlo? ¿Qué sentirías si alguien más hiciera eso? ¿En qué otras situaciones actúas de igual manera? Esa pregunta es clave también. ¿Dónde aprendiste a actuar de esa manera? ¿Quién te lo enseñó? ¿Qué consecuencias te ha traído actuar de esa manera? Piensen ahorita ustedes. ¿Cómo los ve la gente? ¿Qué etiqueta les ponen? ¿Y será que en todos los lados me ponen la misma etiqueta o en cada lugar me ponen una etiqueta diferente? Si en todos lados me ponen la misma etiqueta, ¿qué es lo que provoca que yo sea así? ¿O por qué en cada lugar
o en cada ambiente tengo una etiqueta diferente. ¿Qué busco yo? Para concientizar la relatividad de las cosas. Ya casi vamos a terminar ustedes. ¿Cómo podrías alivianar esta situación? ¿Qué pensarías de esto que te agobia si estuvieras próximo a morir? Esa no se la van a preguntar a alguien que se está muriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que podría pasar al realizar esto? A ver, ¿cuál fue tu mayor problema cuando tenías 15 años? ¿Y qué piensas ahora de ese problema? Si superaste ese problema de 15 años, ¿puedes superar el de ahora? ¿Qué es lo peor que podría pasar si lo haces? ¿Y qué es lo peor que podría pasar si no lo haces? He dejado para de último preguntas directamente por sentimientos o emociones. La persona tiene miedo. Tiene miedo. ¿Qué te asusta de esta situación? ¿Qué te podría suceder? ¿Qué persona, qué situación o qué cosa valiosa para ti sientes o piensas que podría estar en riesgo? ¿En qué te basas para pensar que eso podría suceder? ¿Qué podrías hacer para evitar que eso que tanto temes ocurra? ¿Qué acciones podrías realizar para disminuir el impacto en caso de que eso ocurra? ¿Qué es lo peor que te podría suceder? Preguntas de miedo. Preguntas para manejar el enojo. ¿Qué es lo que te produce enojo? ¿Cuál fue el daño o perjuicio que sufriste? ¿Qué valor o qué norma fue transgredido para ti? ¿Por qué ese valor es importante para ti y qué te aporta? ¿En qué te basas para decirle? ¿Qué afirmaciones, no declaraciones, sustentan tu enojo? ¿Qué necesitas que pase para reparar el daño que has sufrido? ¿Qué tendría que suceder para que recuperes tu paz? ¿Qué acciones tendrías que realizar para responsablemente tú recuperar tu paz? Con esas preguntas podemos suavizar el enojo. Voy con otra emoción, la culpa, la más dura. El enojo es cuando alguien me lo ha hecho a mí. La culpa es cuando yo se lo he hecho a alguien. ¿Ante qué situación te sientes culpable? ¿Qué daño consideras que causaste? ¿Qué valor o qué norma consideras que transgrediste? ¿Por qué ese valor es importante para ti? ¿Dónde lo aprendiste y cómo afectó al otro? ¿Qué podrías hacer para reparar el daño que hiciste? ¿Existe algo que te impida hacerlo? Cuando hiciste lo que hiciste, ¿consideraste que era lo mejor? En este momento, en el hoy, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué tendría que suceder para que tú te perdones? ¿Qué acciones tendrías que realizar para perdonarte? Estas preguntas son muy buenas para manejar la culpa. No permitamos que la gente maneje culpa. La tristeza. ¿Qué situación es la que te provoca tristeza? Aquí es cuando yo perdí algo. Duelos. ¿Qué sientes que perdiste? ¿Qué posibilidades consideras que se te cerraron? ¿Qué representaba eso que perdiste para ti? ¿Existe alguna posibilidad de recuperarlo? Si esto fuera posible, ¿cómo lo podrías recuperar? ¿Qué tendrías que hacer o dejar de hacer para procesar esa tristeza y que te lleve a trascender de ese estado, superarlo? ¿Existe algo que te lo impida? ¿Qué tendrías que hacer para lograrlo? Ya vimos las de las emociones. Ya casi termino, me quedan dos o tres filminas.
para hacer un reencuadre, ¿qué aprendiste de la situación que estás viviendo que pudieras aplicar en situaciones similares o posteriores? ¿Qué postura adoptarías tú en su lugar? ¿En qué otro concepto te va a servir hacer lo que ya hiciste? ¿Cuál es lo que tiene valor de lo que hiciste? ¿Cuál fue tu intención al hacerlo? ¿Dónde se iba a funcionar esto y qué te fue de útil? ¿Todo lo que he hecho en mi vida me servirá para más adelante? ¿Qué te gustaría que la gente dijera en tu funeral? Si lo perdieras todo mañana, ¿a quién acudirías para sentirte mejor? ¿Qué 5 palabras utilizarías para describirte? Terminé con las preguntas. ¿Cómo se sintieron con tanta pregunta? ¿Le sirve? ¿No le sirve? Sí, muchas gracias. Gracias por compartirlas porque van a ser muy útiles. De acuerdo, Carlita. Si las pueden utilizar en psicología, las pueden utilizar en tanatología. Si alguien trabaja reclutamiento y selección, pueden usarlo. Si quieren sentar a la pareja para sacarle la verdad, las pueden utilizar. Sí, hay que aprender, miren, hay que aprender a preguntar y no hay preguntas indiscretas, son las respuestas. Yo voy a preguntar como que no sé y va a ser la persona la que tiene que razonar, porque en mi trabajo yo no voy a etiquetar a Patricia que se conectó por acá. Hola Patricia, yo no voy a contar, ay Patricia, como está con las manos acá, seguramente está enojada por decir algo. Ah, ya se quitó las manos, se está riendo, ¿ah? No, yo voy a preguntar, porque tiene las manos ahí y ella es la que me tiene que contestar. Yo no voy a sufrir por la pregunta, que la persona sufra la pregunta para responder. Ese es nuestro trabajo, porque a través de la pregunta vamos a escarbar. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Creo que sigo con ustedes en la próxima semana, si nos vamos martes. Creo que el módulo que viene es cambios, pérdidas y duelos. A ver si me aguantan 4 sesiones más. Preguntas, comentarios, dudas, inquietudes. A mí me parecieron muy interesantes todas las preguntas, incluso como para hacer un repaso en uno mismo de Ah, qué algunas bueno. preguntas, ¿verdad? Para Sí. antes de planteárselas a alguien más, porque pues, y Sí, porque a también me veces tal vez surgió, ahí la pregunta no la entiendo. Entonces ajá, pues, cabal, le voy a preguntar para ponerle mis palabras, porque tal vez pueden ser preguntas muy de maestro o de muy docencia. Pero digamos, Diego, no sé si trabajas más con adolescentes, con adultos, con adultos. adultos. No es lo mismo preguntarle a un adulto que a adolescente, Ujú. o preguntarle a uno de la tercera edad que a un niño. Entonces podemos ir replanteando las preguntas. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, entonces nos quedamos por acá. Los que van al Congreso, pues ahí me encantará saludarlos personalmente. Si alguien se va a conectar, pues por ahí estaremos también. Y les deseo lo mejor de lo mejor en esta semana, que ya estamos arrancando como nada, noviembre. Gracias, feliz noche. Buenas Gracias, noches, nos buenas noches. vemos. gracias, buenas Buenas noches. noches.